Hola hermanos, aquí estoy en la iglesia, es domingo y se me hace un poco extraño porque no hay nadie en la iglesia. Aquí estoy solo con mi hijo Johnny que me está ayudando a grabar este sermón. Uh, Quiero comenzar con oración, hermanos, y ojalá que el Señor nos bendiga y nos ministra mientras estemos ministrando la palabra. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Te doy gracias, Señor, porque me das el privilegio de poder ministrar tu palabra hoy. Yo pido que nos hables, que animes al pueblo y que tu palabra llegue al corazón, Señor. En tu nombre, gracias, unge mis labios y que tú hables a tu pueblo, Señor, a través de mí. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a la tecnología que podemos, aunque no hay nadie aquí, podemos estar juntos en adoración y en la palabra hoy. Yo he puesto hermanos, mientras estaba orando y preparando esta palabra, sabemos, hermanos, que en esa semana podemos decir que el mundo está, como se dice, patas arriba. He puesto por título por el mensaje de hoy, cuando nuestro mundo está patas arriba, ¿y qué hacemos como cristianos? Sabemos que esta semana ha sido una semana muy rara. Comenzamos la semana pasada, el domingo, con inquietud acerca de este virus, coronavirus, en nuestra nación. Hace una semana atrás, habían 22 muertos, 19 de ellos en el estado de Washington, y alrededor de 500 casos del virus. Pero en esa semana las cosas avanzaron muy rápidas. Vimos que las clases en algunas universidades se comenzaban a suspender. Muchos estados todavía la semana pasada no habían reportado casos del coronavirus. Pero el miércoles y el jueves todo cambió. Ahora nosotros, hoy en día, el domingo 15 de marzo, hay alrededor de 3,000 casos del virus, más de 60 muertos y hay casos en casi cada estado, 49 estados. Las tiendas, como se pueden ver aún en las redes sociales, están siendo bombardeadas y se están racionando muchos artículos. Las clases en la mayoría de las universidades y en las escuelas para los niños ya están cerradas. Y el distanciamiento social ya es una palabra de moda. Y ya no estamos reuniéndonos en grupos grandes y por eso aquí no estamos en la iglesia hoy. Estamos preparándonos para un mes, unas semanas y un mes que viene lleno de incertidumbre. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Como dije al principio, nuestro mundo literalmente está patas arriba. Y el sentimiento del temor, preocupación y aún la ansiedad son normales en esos instantes, hermanos. Son sentimientos y pensamientos normales. Pero le hago la pregunta, ¿cómo debemos reaccionarnos como cristianos? Hemos visto en el mundo en esa semana que hay 3 reacciones comunes que hemos estado viendo en nuestra comunidad, en nuestra nación, podemos decir. Primero, el temor. Segundo, la preocupación. Y aún, tercero, la negación. Hay gente que simplemente no lo toma en serio o niega este virus como algo real. Y yo me quiero preguntar, ¿cuáles son los resultados de este pensar que hemos visto, estas 3 reacciones? Hemos visto hasta desde el acaparamiento de cosas. Muchas personas están comprando muchos artículos y almacenándolos. Cosas como el agua, aún el papel higiénico. Hemos visto peleas en las tiendas. O aún hasta personas, como dije, que quizás no lo tomen en serio, tocando personas para contaminarlos en broma. ¿Es así, me pregunto, hermanos, cómo debemos de reaccionar como cristianos? Y le digo que no creo. Creo firmemente que la palabra de Dios nos puede instruir hoy
en cómo debemos de enfrentar la situación en que nos encontramos. Hoy, 15 de marzo 2020. Y quiero que abran sus Biblias al libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 24, porque creo que este pasaje nos puede instruir mucho en cómo debemos de enfrentar esta situación en el cual nos encontramos en nuestra nación. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 24. Dice así: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaron la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído a Dios. Me parece, hermanos, impactante cómo Pablo y Silas enfrentaron esta situación en que se encontraron en la prisión en Filipos y donde su mundo ya estaba, como dije al principio, patas arriba. Habían sido azotados y golpeados, como vemos en este pasaje. Estuvieron en la prisión. Y no era, hermanos, una prisión cualquiera como hoy en día, donde hay calefacción central, donde hay aire acondicionado y donde hay 3 comidas diarias. No, en ese entonces estuvieron en un lugar muy frío, muy oscuro y con casi nada de comida.
Fíjense, hermanos, que no negaron que estuvieron en esa situación. No, ellos reconocieron que estando en la prisión, estando azotados y estando, hermanos, golpeados, no se encontraron a los ojos del mundo en una situación muy agradable. Y mi pregunta es esta, hermanos. ¿Cuál era su reacción? ¿Cómo nosotros, ante esa situación del coronavirus, algo muy real y muy peligroso, cómo nosotros reaccionamos? Ante esta situación poco agradable, lleno de incertidumbre, lleno de dolor y muy preocupante, la palabra de Dios dice en el versículo 25 del capítulo 16, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Fíjense, hermanos, pudieron haber expresado sus sentimientos de muchas formas, pero ellos decidieron cantar himnos a Dios y orar. Y lo que me impacta es que los otros presos los estaban escuchando. Oraron y cantaron himnos a Dios, hermanos. Confiaron a Dios su situación, sus vidas, y ese día confiaron a Dios. No se preocuparon acerca del próximo día, sino simplemente dijeron: Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Primero, yo creo que hay 4 cosas que en este pasaje, hermanos, me impacta y que nos enseñan cuando nosotros adoramos y oramos a Dios ante una situación muy difícil. 4 cosas suceden. Número 1, fíjense lo que hicieron. Ellos invitaron, con esa adoración y oración, estaban invitando a Dios que esté presente en sus vidas en ese momento, en esa situación. Porque sabían que cuando Dios está presente, todo cambia. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, cuando Dios está presente, todo cambia? La oración, hermanos, y la alabanza invitan a la presencia de Dios en nuestras vidas, donde Dios está presente y donde todas las cosas cambian. Yo me acuerdo que de niño, cuando tenía pesadillas, y de niño tenía muchas pesadillas, y yo me acuerdo, hermanos, esa situación, al despertarme de la pesadilla y sentir mucho miedo, y pensar un pensamiento: si tan solo puedo llegar al cuarto de mis papás, y si me permiten acostarme y dormir junto a ellos, todo va a estar bien. Y yo me acuerdo esas noches cuando yo me entraba en su cuarto y llegaba a donde mi mamá. Yo no sé por qué a mi mamá, siempre mi mamá. Pero yo llegaba a mi mamá y le despertaba y decía: mamá, mamá. Y ella como que se asustó. Le decía: mamá, tuve una pesadilla, ¿me puedo acostar en el saco de dormir a tu lado? Y cuando decía que sí, hermanos, y agarraba el saco de dormir y ahí me acostaba, hermanos, todo cambió. Todo cambió. Yo me sentía, hermanos, simplemente estar en la presencia de mis papás, yo me sentía seguro y ya no tenía temor y ya podía dormir en paz. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros, en la situación en la cual nos encontramos, cuando encontramos en una situación difícil, cuando nosotros levantamos nuestra voz y oramos y alabamos a Dios, hermanos, en ese momento la presencia de Dios se hace presente y nosotros podemos estar seguros y sentir seguros de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como dice Romanos capítulo 8, ¿quién contra nosotros? Así que la oración y la alabanza, hermanos, inviten a que la presencia de Dios esté con nosotros. Número 2. La oración y alabanza son armas, hermanos, que nos dan poder para seguir adelante. Me imagino, iglesia, que entraron en sus mentes de Pablo y Silas, sí entraron sentimientos y pensamientos que estamos sintiendo hoy en día.
ansiedad, preocupación y hasta temor. Pero cuando comenzaron a adorar y alabar a Dios, ellos tenían las fuerzas para enfrentar sus dolores, la incertidumbre y esa situación. No tenían armas, no tenían espadas o hasta palos para pelear contra las autoridades, pero tenían un arma poderosa del cual nosotros tenemos hoy en día, y es la oración y la alabanza. Con la oración y la alabanza, iglesia, recibimos fuerzas y poder de Dios de seguir adelante. Hay una canción que la música Betel ha puesto y ha producido, y la canción se llama Levante un Aleluya. Y unas palabras de la canción me impactan tremendamente y se los quiero compartir. En el coro dicen: cantan un poquito más fuerte en la presencia de mis enemigos. Cantan un poquito más fuerte que la incertidumbre y la incredulidad. Mi arma, dice, es una melodía. El cielo viene a pelear por mí. En medio de la tormenta, iglesia, Dios promete que Él estará presente con nosotros, y eso es suficiente. Y con su presencia nos da paz y nos da la fuerza para seguir adelante. Hermanos, en medio de esa situación donde nosotros muchos nos encontramos en la casa, en algunos estados ya están, creo que, promoviendo declaraciones y directivas de que las personas se queden en casa lo más que se pueda. En esa situación hoy en día donde no sabemos cómo y cuándo va a esparramarse este virus, nosotros podemos saber esto: la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando nosotros levantamos la voz en oración y alabanza, el Señor llega y nos da las fuerzas para seguir adelante. Número 3. La oración y la alabanza invita a que el poder sobrenatural de Dios obre en nuestro mundo y en nuestras vidas y en nuestra situación. Fíjese lo que dice capítulo 16, versículo 26. Dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a orar, cuando nosotros levantamos nuestra voz en la adoración y alabanza, invitamos al poder sobrenatural a comenzar a trabajar en nosotros, hermanos, y Dios puede obrar milagros. Aquí vemos, hermanos, que hasta sus cimientos, hermanos, de los fundamentos de la prisión se sacudieron, y las puertas se abren, hermanos, y Dios hace el milagro. Al igual en nuestras vidas, hermanos, muchos de nosotros hemos experimentado el milagro del Señor. Y hoy en día, hermanos, podemos orar por un milagro. Yo creo que, gloria a Dios, podemos decir: Señor, obra en nuestra nación. Señor, obra para que este virus, hermanos, deje de transmitirse y salva vidas, hermanos. Y podemos orar por un milagro. Y yo creo que el Señor puede y lo va a hacer. Pero aún hay veces, hermanos, cuando el Señor no manda un poder sobrenatural, un milagro, y nos saca de esa dificultad. Aún en esa situación sabemos que el Señor nos quiere enseñar algo. Quiere enseñarnos, hermanos, que a pesar, hermanos, de no sacarnos, hacer, entre comillas, el milagro, el Señor está con nosotros. Y su poder sobrenatural quizás no sea sacarnos de inmediato de esa situación, sino de darnos el poder de seguir adelante. De darnos, hermanos, la certidumbre de que Él está con nosotros. De darnos esa confianza y la paz que sobrepase todo entendimiento. Eso es una obra sobrenatural. Y en medio de la incertidumbre que estamos experimentando en nuestro país, no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que Dios está con nosotros
Y su poder sobrenatural está presente en nuestras vidas, en nuestras familias. Así que yo les animo, iglesia, que oremos, que el Señor haga milagros, que el Señor nos libre de esta enfermedad. Pero sabemos, hermanos, que su poder sobrenatural para ayudarnos a pasar por la prueba y que aprendamos a confiar más en Él, está presente también. Así que cuando usted y yo, hermanos, levantemos las manos y levantemos la voz en adoración, alabanza y en oración, el poder sobrenatural nos llegue de inmediato. Y Él está con nosotros para liberarnos o aún caminar con nosotros y darnos esa fortaleza para pasar la prueba. Y finalmente, número 4. El principio número 4 que aprendemos de este pasaje de la Biblia es simplemente, hermanos, esto. Quiero decir esto, hermanos, disculpen, hermanos. En este punto número 3. No, eso es, número 4. Las oraciones y las alabanzas les prepararon para su misión de ministrar y servir a los demás. Me impacta, hermanos, tremendamente. Que aquí, hermanos, vemos que al momento que ellos comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a orar, el Señor les dio, hermanos, esa capacidad y fortaleza para no enfocar o pensar en ellos mismos, sino comenzar a ministrar a los demás. Fíjese lo que dice el 27 en adelante del capítulo 16 de Hechos. Dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas, y luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Y dice que luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en casa. A esas horas de noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizadas él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Pablo y Silas, hermanos, estaban listos para ministrar y servir a los que estaban a su alrededor después de orar y alabar a Dios. En otras palabras, se dieron cuenta que estuvieron ahí en la prisión por un propósito mayor, más allá que ellos mismos. Se expandió, en otras palabras, la visión de ellos de su situación. Se dieron cuenta en esa situación para ministrar a la necesidad espiritual y física de los demás. En otras palabras, la oración y adoración los preparó a compartir el amor de Cristo a su mundo y resultó en la salvación de muchos. Así que, hermanos, nuestra situación de patas arriba y su situación de Pablo y Silas de patas arriba les presentó una oportunidad de invitar a que Dios esté presente, que Dios les dé fortaleza, que Dios obrara su poder sobrenatural. Y 4, que Dios los prepare a ministrar y servir el amor de Cristo a los que estaban a su alrededor. Termino con esto, hermanas, para aplicarnos a nuestras vidas y a hoy en día. Ante esta situación en que nos encontramos, la palabra de Dios hoy para nosotros es simplemente esta: que levantemos nuestra voz en oración y alabanza, para que Dios nos dé otra perspectiva. No la perspectiva de la preocupación, no la perspectiva de la ansiedad, ni de la negación ante esa situación. No. Jesús nos quiere dar otra perspectiva, donde no solamente pensamos en nosotros mismos, donde no solamente pensamos
con temor o preocupación. ¿Qué me va a pasar a mí, a mi familia? No, donde el Señor nos amplíe nuestra visión para que veamos, hermanos, que esta situación ante la cual nos encontramos es una situación, una oportunidad, mejor dicho, para nosotros como cristianos y para nuestra iglesia y para la iglesia en general. De no solamente pensar en nosotros, cerrar las paredes de la iglesia o las 4 puertas o cerrar las puertas de nuestra casa y encerrarnos en casa, sino reconocer que esta es una situación donde el Señor nos puede usar para ministrar esperanza, amor a los demás. Yo le animo, hermanos, a que nosotros levantemos nuestra voz en oración y alabanza para que Dios nos dé su presencia, un sentir más fuerte de que Dios está presente en medio de esta incertidumbre, en medio del coronavirus. Dios está presente y Él nos quiere dar su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hoy Dios nos quiere dar su paz. Número 2. Dios nos quiere dar su fortaleza para seguir adelante. No con tristeza, sino con esperanza. Hermanos, que el Señor nos dé fortaleza hoy en día para pasar este día y sabiendo que Dios está con nosotros. Y Él nos va a dar las fuerzas suficientes como para pasar esa situación. Número 3. Hoy el Señor quiere obrar sobrenaturalmente. Él quiere que oremos por protección, claro que sí, ante este virus, por sanidad ante este coronavirus y cualquier otra enfermedad, que nosotros proclamemos y declaremos que el poder de Dios sí puede sanar y sí puede liberarnos. Pero aún, como los chicos hebreos dijeron en el Antiguo Testamento, ¿qué dijeron ellos? Aún Dios sí puede liberarnos de este horno. Pero dijeron, si aún Dios nos libera, no vamos a inclinar ante sus dioses. Y si el Señor, hermanos, nos deja pasar por esa situación, esta coronavirus y lo que va a pasar en las próximas semanas y quizás meses, podemos saber que el poder sobrenatural va a estar presente para nuestras vidas y para nosotros y para nuestro mundo, para darnos esas fuerzas y esa perspectiva para saber que Dios tiene algo más. Y para terminar, número 4, yo creo que eso es lo más importante, hermanos. Como les dije al principio, muchos hermanos están almacenando cosas, hermanos, y aún hermanos peleando y en el aire.